Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del país que te encuentres, a la hora que te encuentres y dónde estés, sintonizándonos. Queremos agradecerte siempre por estar de ese lado, por escucharnos, por seguirnos, por darnos tus likes y esperamos que te puedas unir a nuestras redes. Hoy Valientes Mujeres tiene un tema de esos, como siempre, que nos estruje un poco el corazón, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar qué está pasando, por qué tanta injusticia y tanta corrupción. Esta vez estamos con Argentina, estamos con Miriam. Miriam está en Córdoba, Argentina, y le vamos a dar el tiempo entonces para que ella pueda saludarlos a ustedes y nos pueda contar por qué hoy estamos en este encuentro. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por difundir y un gusto haberte conocido y ser parte un poco de esto, ¿no? No, gracias a vos por confiar en nosotros, en Valientes Mujeres, y sabemos de tu dolor y queremos acompañarte y ser una parte de apoyo desde aquí, desde Estados Unidos, desde Argentina y México, donde nos encontramos con las colaboradoras. Contanos, Miriam, entonces, ¿por qué estamos en este encuentro? Que sé que esto significa dolor, pero que el mundo conozca por qué estamos hoy reunidas. Bueno, mi hijo se llama Elías, tenía 23 años, luchó muchísimo para lograr su carrera, estudiaba licenciatura en comunicación social, periodismo, con una especialización. Él había perdido gracias a la mala voluntad de su profesora de matemáticas durante 4 años, intentó rendir la materia que en todas los demás años la tenía en tercero a esa, en los demás años no lo había logrado, que los había logrado con 10 hasta el final, hasta su sexto año donde se recibe en su bachillerato. Eh, Cuando le toca ir a la universidad, él pensaba que en algún momento se la iba a dar, porque ya llevaba 4 años intentando rendirla, o 3 años intentando rendirla, y siguió. Yo, hasta que pasó el caso Joaquín Esperani, qué sé yo, siempre pensé en una mala voluntad. Pero ahí lo vi como, cuando lo veía él frustrado, eh, lo vi como el bullying. Ujú. Entendí que eso era bullying, que el bullying no está solo en los niños, sino que también sale de los adultos, porque eso le trajo como consecuencia luego de que a él, en vez de llamarlo por su hermoso nombre, Elías, un nombre que le dio Dios, que le dio la vida, y lo hizo el ser humano maravilloso que era, y no porque sea mi hijo, sino porque todos pudieron decírmelo antes y después de que me lo mataran. Elías era ese tipo que no se conformaba con poco, él siempre quería más. Él quería, y lo hablo cuando no por dinero, sino en el sentido de ser mejor persona, de ser un mejor ser humano. Yo vengo de la violencia de género, de lo que hoy se llama violencia de género, lo que hace muchos años atrás era, qué le hiciste vos para que te pegara cuando ibas a denunciar? Entonces, hoy esas cosas no están por leyes. Entonces, él vivió todo eso y aún ahora grande, después de muchísimos años, de más de 23 años separados con su padre, porque yo me separé cuando tenía 15 días de nacido. Entonces, Elías se hizo ese valiente hombre feminista, decía yo. Cuando yo le decía feminista, me decía, soy femenino, mamá, un hombre, pero femenino. Y yo le decía, no digas esas cosas, te estoy diciendo que sos feminista, te estoy diciendo en serio, yo pienso en el favor de la mujer. Si vos no te defendiera a vos o no defendiera a una mujer, sería como dejar que te golpeen a vos. Si yo permito que tu ex marido, que es mi padre biológico, te siga maltratando con palabras verbales, económicamente o como sea, si yo permito esas cosas, estoy permitiendo que golpeen a otra mujer. Y si lo permito con otra mujer que veo que le está pasando,
estoy permitiendo que te lo hagan a vos. Yo Exacto. nací de esa maravillosa mujer. Entonces, como para él era como ese, las mujeres no se tocan. Entonces, este problema que traía con su profesora, nunca quiso que se denunciara porque él me decía, si yo la denuncio, te veo a vos. Mm, Yo te veo a vos, mamá. Aunque ella no tenga razón, pero te veo a vos. La mujer que labura, la mujer que me sostiene, la madre. Yo te veo a vos. No puedo hacer eso. No quiero que hagas eso. Te lo prohíbo. Entonces, nunca se denunció esto que hoy descubrí es el bullying. ujú, Negro, gordo, vos, parate. Eso le decía la Entonces, profesora a él. exacto, en vez de llamarlo, decirle a él, Mira, Elías, ujú. podés hablar, te toca a vos, Qué o Elías, poco no. ética profesional que tenía esta docente y también Muy ejercía joven, no solo el bullying, sino que ejercía la violencia infantil. exacto, exacto, porque mi hijo estaba en tercer año, o sea, entró con 12, 13, 14 años, ¿Sí? ¿me entendés? Entonces, yo lo adjudicaba. Y él, al ver tanta violencia de parte de su padre biológico hacia mí, lo que él no quería era hacer una denuncia porque era como, si la castigaban, castigaban a su mamá, una mujer, pero Sí. ella no lo veía de esa manera. Entonces un No, día me encapriché y dije, vos no rendís más en ese colegio porque exacto. salió frustrado, se despidió de mí y no lo encontramos hasta las 12 y pico de la noche que sus amigos lo salieron a buscar porque estaba en la universidad y había hecho todo un año y no podía Claro, no podía seguir seguir. y tenía esa materia rendida. Si bien esa materia no le modificaba nada, la universidad te pide que no tengas ninguna materia. Exacto. Entonces, si él había logrado 10 como él quería en sus materias, cuando vos en la universidad acá con un 4 aprobás o con un 2 aprobás, depende de qué materia sea, Sí. él quería 10, él quería más, él siempre quería ser ese hijo brillante, notas de 8, 9, 10, eso, y aún así, para él era poco, para él era poco. Entonces, a veces pienso cuando la fiscal tomó la decisión de no investigar, de no investigar el homicidio, el crimen brutal que cometieron con mi hijo, porque lo decidió, no investigar, no escuchar a esta madre, no escuchar a nadie, y Ujú. como no me escucha, no escuchó a nadie, porque hasta ahora hay montones de casos y no escucha a las madres, no las atiende. Digo, ella será que tiene un problema con lo masculino, que tenga un resentimiento, que, que decida castigar sin siquiera saber quién era Elías, quién es la persona a la que vos tendrías que haber investigado, porque a mi hijo me lo atropellan con una camioneta del gobierno de Córdoba, afectada al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ujú. Es un pueblo de 22.000 habitantes, La Baulalle, provincia de Córdoba, al sur de Córdoba capital, una zona donde Elías se crió, porque él nació en Santa Cruz y decidí irme con mis hijos a vivir a La Baulalle con mis padres, a raíz de toda esta violencia. Aún así, nunca cesó, pero bueno, estaba lejos y no me podía pegar. Ya los golpes eran otros, las palabras, eh, Sí, lo que las es manifestaciones sí, la violencia eh, económica, ¿no? La económicas. violencia. eh, No querés venir conmigo, no te doy la cuota alimentaria. O exacto, sea, sí, sí, violencia entonces, vicaria, porque es violentarte contra los niños para que los niños sufran y vos sufras. Vamos a poner a la gente un poquito en contexto con lo que vos ibas contando. Estaba contándonos entonces de Elía. Elía, sí, evidentemente, era un joven apacible, un joven de buenos sentimientos, sobre todo con su madre, solidario, estudioso, con ganas de progresar, una persona que quería hacer las cosas bien, ir por el lado correcto, o sea, termino de estudiar, sigo estudiando, de eso voy a vivir, con eso voy a progresar. Recibió mucha violencia en su, claro, en su adolescencia recibe violencia,
eh, que para mí es violencia infantil y también es bullying de un adulto, de una persona que no tenía ética profesional, porque si tenía esos términos hacia un alumno, eso no se puede, no se debe hacer eso, no está correcto, no está permitido bajo ningún concepto que un docente no llame al alumno por su apellido o por su nombre y use este tipo de palabras que hieren, calificativos agresivos, ofensivos hacia un niño, ¿no? Que pueden marcar muchísimo su historia. Y no solo aparejado a eso, cuando le truncan su carrera o su porvenir, encuentra la muerte en manos de alguien que viene, ¿cómo viene conduciendo esta persona? ¿Cómo fue el hecho en sí? Bueno, el hecho en sí ocurre cuando él sale, porque fue en 2021, el 8 de octubre, día de la fiesta del pueblo, donde no sabemos si estaba borracho o no. El tipo es alcohólico, pero no sabemos si estaba borracho o no estaba borracho en el momento en que ocurre. Porque no se le toma la alcoholemia en el lugar. Ujú. eh, no se cumplen los protocolos, no se Claro, llama ningún municipalidad. procedimiento cuando hay un choque se hicieron con respecto al conductor que choca, ¿no? No se cumplió con eso. Entonces ya perdés algo muy Y él, valioso. exacto, y él tenía prioridad absoluta de paso. Él estaba, son dos calles de único sentido, cerró la puerta. Son dos calles de único sentido. Sí. Elías iba de norte a sur, de la casa de mi papá, a tomar unos mates con sus amigos porque se venía a Córdoba, porque el siguiente domingo era el Día de la Madre. Y este señor venía desde sentido este-oeste, o sea, Elías tenía prioridad absoluta según la ley de tránsito y seguridad vial, la 24449, Ley Nacional de Tránsito, Ujú. que rige en la ULH, dice que la prioridad absoluta de paso jamás se debe perder, o sea, jamás se debe ceder. Y es absoluta de paso. Este, cuando declara, dice que, primero dice que Elías lo chocó. Si Sí. Elías lo hubiera chocado, el vehículo estaría abollado del lado de la puerta del acompañante, pero en realidad el vehículo está roto en la parte frontal del lado del conductor. Convengamos que acá en Argentina, porque en Estados Unidos creo que tienen al revés, nosotros tenemos el volante del vehículo para conducir está del lado izquierdo, digamos, derecho del vehículo. Del lado izquierdo tenemos el lado del acompañante. Entonces, eh, este dijo que, bueno, mi hijo lo atropelló. ¿Cómo puede ser que si mi hijo lo chocó a él, las rupturas de su vehículo estén en la parte frontal Ujú. y del lado de él? Ya terminando mi hijo casi de cruzar la intersección, porque ese fin de semana tomaba mate con sus amigos y ese fin de semana planeaba venirse, porque mi hijo ese año, que yo había logrado que en diciembre del 2020 él pudiera rendir acá en Córdoba y rindió con 10 matemáticas, que eso me hizo y lo hizo a él sentirse mucho mejor y sentirse realizado porque dijo, me lo gané. O sea, yo sabía que sabía, o sea, no podía tener un cero en No era matemáticas, que se presentaba a los exámenes sin saber. Y él sin venía saber. conduciendo, para explicar a la gente, él venía en auto, venía en moto. Él venía en moto, una moto 125, y él pesaba aproximadamente 110, 115 kilos, más o menos grandote, casi 2 metros, 2 metros y algo, en una moto 125. Ujú. Este señor se conducía en una camioneta Volkswagen Amarok, que son pesadas, grandes. Eh, Luego este dice que él vio que venía una moto a toda velocidad, alta velocidad. Jamás pudo haber venido mi hijo a alta velocidad, primero porque sabía
Yo fui 12 años inspectora de tránsito, o sea, tengo conocimientos de tránsito y seguridad vial. Por eso creo que todavía la causa no caducó y no se cerró como tantos otros casos, eh, porque sé lo que argumento, o sea, no hablo cosas como mamá y decidí pelear esta lucha, hacerla desde aquella inspectora de tránsito que trabajó en ese municipio y que conoce a toda esa gente. Entonces, mi hijo llega a esa intersección y es atropellado por este. Hay dos cámaras que filman a Elías, una llegando a la esquina sobre calle Tucumán, que es la calle por la que él se conducía, Sí. y otra que lo filma está pasando en el mismo domicilio. Son esas que están como así de frente, así. Ajá. Bueno. Y al señor este lo toma una cámara de un estudio contable, donde se ve que él a mitad de cuadra viene frenando, se queda frenado y cuando Elías ingresa, él arranca. Eso es lo que se ve. Ujú. Pero se ve que jamás la fiscalía lo vio, porque nunca eh, hicieron lo que debían hacer, que es investigar un homicidio con intención. Entonces esta mamá se entera, porque estoy en casa por llamarlo, Ujú. porque yo sabía que venía, y él me había preguntado, mamá, ¿qué querés que te regale para el Día de la Madre? ¿Qué te llevo? Yo te compré estos guantes, pero ya los usé y te los llevo con mi olor, unos guantes de moto, porque yo también tenía moto. Mm. Entonces le digo, bueno, gracias, hijo, y mi campera de neopren para tu moto. Gracias, hijo, qué sé yo. ¿Qué más querés que te regale? Nada, porque él estaba trabajando y estudiando. Trabajaba limpiando piletas, armaba computadoras, arreglaba celulares, hacía de todo. De Y a su todo. vez limpiaba piletas, cortaba el pasto, fumigaba, o sea, en el pueblo todo el mundo lo conoce, albañil, ayudante de albañil, pintura, lo que venga. Y había mucho trabajo en esa época. Entonces él estaba trabajando bien y entonces yo le digo, nada, porque vos lo único que me diste toda tu vida fueron satisfacciones, porque es la verdad. Mm. Yo siempre digo, mis hijas por ahí me reclaman y dicen vos, porque yo tengo dos hijas más, me dicen vos, para vos era la luz de tus ojos, era distinto, era esto, no, vos lo amabas, no, yo amo a mis tres hijos por igual, pero el varón en la madre, yo Mm. creo que es este puntal cuando vos ves que entendió lo que te pasó, lo sufrió, lo vivió, lo trabajó al lado tuyo, te hizo esa fuerza y ese puntal para decir, basta, hasta acá llegué, me pegaste hasta ahora, porque él tiene una hermana más grande que tenía 3 años cuando yo me separé y él nació. Entonces, eh, ese hombre que te sostiene, que te levanta, que te da fuerza, ese varón que apenas estuvo en la panza, me hizo decir, basta, no me tocas más, no me pegas más, y aunque me pegues, voy a pelear por irme. Tengo que salir de este infierno. Eh, y eso lo hizo durante toda su vida. Imagínate, tenía 23 años. Había hecho ese año, él traía, se venía una semana antes del Día de la Madre y yo no sabía por qué. Yo iba a perder de trabajar, pero no, él se venía antes porque él había hecho ese año, en un cuatrimestre, el primer año de la licenciatura en comunicación social y estaba haciendo el segundo año, mitad del segundo año y mitad del tercer año. Haciendo las correlativas, vos lográs mitad de cada año. Él pensaba en diciembre tenerlo terminado, porque él se iba a Barcelona, él se quería ir a Barcelona a estudiar o a Italia para ir a la facultad en Barcelona. Ya en los correos de él llegan cosas, una universidad útil creo se llama, que está en Barcelona, o algo así, que ya se ve que él hacía como cursos ahí adentro, pero él venía a darme ese regalo del Día de la Madre, porque como yo le dije, vos solo me diste toda tu vida satisfacciones, o sea, no me hiciste renegar, no era un chico que salía, viste que los chicos, los varones, por ahí 13 años andan por ahí con la gomera o qué sé yo, no, él jamás, él era estudiar, llegar, hacer sus deberes, poner la mochila arriba de la mesa, terminar de hacer los deberes, sentarse en la computadora, aprender idiomas, o sea, él no fue a, yo nunca pude pagar una escuela de idioma, pero él hablaba a la perfección y escribía a la perfección el inglés. Entonces yo cuando tenía un problema, tenía algo, me decía, ¿me lo lees? Sí, mamá. Entonces él se estaba preparando porque su idea era esa, irse del país, porque su idea era sacarnos a nosotras del país
era como que él tenía, había hecho como ese, yo soy el pilar, el fundamento, la piedra fundamental, y ustedes son mujeres y hay que cuidarlas, hay que Claro, él protegerlas. había tomado un rol, ¿no? De protector de la casa, de la madre, de las hermanas. Sí, Te escucho hablar de Elías y me parece verlo. Lo describís tan bien, contás con tanto amor cómo era, las cosas los planes que tenían, que me lo puedo imaginar, ¿no? Que ya he visto una foto de él en esas acciones y la verdad que da mucha tristeza que hoy no esté entre nosotros. Contanos, Miriam, ¿cómo está hoy el tema con este asesino? este asesino como nunca, porque en todos los casos, cuando vos sos imputado por homicidio culposo agravado, Ujú, culposo es, no tiene culpa, o sea, fue un accidente, y en realidad esto aparentemente no fue un accidente porque entre las investigaciones que yo hago y lo que yo aporto a la justicia en ese momento es 3 veces la misma semana intentó atropellarlo hasta que ese día lo encontró y lo atropelló no, y o lo sea mató. que esto, claro, o sea que antes había pasado algo y vos tenés pruebas de Exactamente, que esta persona, o sea, este hecho iba a suceder o podía suceder porque había búsqueda de esto. ya lo había comentado él, ya él lo había comentado con otras personas, les había Ajá. dicho eh, que una persona mayor con una camioneta blanca sin pantalla delantera, una Volkswagen, qué sé yo, con un Ujú, señor mayor, le había cruzado en un momento el vehículo, él se lo reclama, le dice, cuidado, casi me atropellás, o sea, porque venía detrás de él y en vez de esperar para dar la vuelta, lo encierra, o sea, en vez de esperar a que él termine de cruzar la intersección y cruzar por atrás de él para girar hacia la derecha, el tipo ujú. se adelanta por la izquierda, se le cruza adelante y gira hacia la derecha. Y eso Entonces, él le desencadenó dice, esto, ese encuentro que tuvieron, de que casi te eso es lo que, o eso sea, fue lo no que... se investigó, Exacto. Ujú, no se investigó, no se investigó. Entonces, yo supongo, como supondría cualquier persona, que para mí sí desencadenó esto y después continuaron las persecuciones porque dice que aparentemente el tipo se baja a discutir con él y él le dice, yo con las personas adultas mayores las respeto y no discuto, no voy a discutir, no voy a pelear con usted. ujú, Entonces él intenta salir para seguir su camino y ujú, este tipo seguía porque es agresivo, impulsivo, es un ujú, tipo que todo el mundo le tiene miedo, ujú. todo el mundo le tiene miedo. Y yo en mi época, cuando hace muchos años yo era inspectora de tránsito, tuve un encuentro con él y es un tipo, aparte de machista, de esos machistas de andar a lavar los platos, bueno, podés estar en un cargo municipal, qué sé yo, eh, es un tipo violento, que toma, que en esa época tomaba, sigue tomando, y que es violento. Entonces, yo creo que él, al ver una persona de 60 años delante de él, vio a su abuelo como veía a otra mujer como a su mamá y la defendía. Entonces decidió no contestar. Y le dijo, yo con personas adultas, con personas grandes, yo no discuto. Entonces el tipo se ve que se enojó, supongo, todo esto es una suposición, porque yo pedí que se investigue, no se investigó. Después hay otro testigo al que se debió llamar a declarar, nunca se lo llamó, nunca se lo llamó. Ahora estamos pidiendo que se cite formalmente la persona a declarar, porque es la persona a la que Elías le cuenta lo que le Claro, pasa un día antes de que lo maten. exacto. Entonces hay como, hay algo ahí que hace suponer, pensar que este hombre hizo una persecución, o sea, o un encuentro para poder hacer esto, y a raíz de reacciones que tienen las personas, ¿no? Porque el tema es, tanto como Elías que tenía el respeto hacia el adulto, o porque él ya era así, porque era su esencia, el no ponerse, muchas veces nos pasa este tipo de circunstancias con un auto y uno dice, bueno, te insultan desde el auto, te dicen algo y vos decís, bueno, listo, ya está, me voy a mi casa, no hago nada. Otras veces las personas se pelean, pero en este caso no fue eso, sino que esta persona queda como así con este resentimiento
y esta búsqueda. Estamos hablando de una persona, por lo que vos contás, que ya con antecedentes de violencia, ¿no? Y que puede tranquilamente Toma, que es darse, un tipo claro, muy se puede violento, dar que también que la tranquilamente lo persona, pudo. claro, ¿Sí? tenga esta hazaña o este tipo de resentimientos o sed de venganza, como le dirían, para poder hacer esto. Él choca a Elías. Elías es auxiliado rápidamente. ¿Qué pasa con Elías? No, él, o ¿Qué pasa sea, otra cosa? cuando pedimos los impactos de llamada, él nunca llamó a la policía ni a la ambulancia, a Ujú, nadie. Cuando desaparecen estas cámaras y llegan los impactos de llamada, nos dan que los impactos de llamadas no son del lugar, o ujú. sea que él está mucho más lejos de ese lugar. Llaman a la ambulancia, la policía nos dice que no sabían quién había llamado porque no habían quedado los números registrados. Entonces yo digo, no, porque yo conozco cómo es el procedimiento, porque trabajé muchos años junto a la policía, entonces sé perfectamente que sí quedan los registros. No puedo decir mi nombre quizás, pero el número queda Claro, pero te grabado. queda Aunque yo llame y el número lugar. privado, Ujú, tienen un desbloqueador de claro. números. Y la Entonces, ubicación. Ujú, la ubicación. ujú, Entonces, cuando pedimos, yo digo, no, yo quiero que Telecom, entonces le digo a mi abogado, yo necesito que Telecom les entregue, le entrega a Fiscalía, nos entrega a nosotros la cantidad de llamadas que ingresaron, de quiénes fueron los números, dónde estaban. Entonces nos entregan un montón de números, pero no está el de Barreta, que es quien atropella a mi hijo, dentro de esa nómina. No está. Llaman a la ambulancia y hablo de un servicio de emergencias. Cuando hablamos de emergencias, hay una gran diferencia entre emergencia y urgencia. El ujú. servicio de emergencia es riesgo de vida. Es igual a riesgo de vida. Eso es una emergencia. Entonces, si vos tenés un servicio habilitado que dice servicio de emergencias, debes estar de inmediato, Claro. porque hay un riesgo de vida. Le contestan que estaban en un domicilio. Después yo investigando, el médico estaba en un cumpleaños. Mm. No estaba en el domicilio, no estaban en un domicilio atendiendo a nadie, estaba en un cumpleaños. O sea que esta persona Entonces, se da cuando a la fuga, en realidad es abandono de persona. yo para mí hizo abandono de persona, es por Claro. eso que su importe de llamada, cuando llama 20 minutos después, que no está en el lugar ahí, que nadie lo ve, porque dicen no lo vieron, hay Ujú. personas que llegan después y dicen no lo vimos, y misma policía dice yo no lo vi, y después otros te Claro. dicen yo no Es lo vi, decir, o sea, declaran, él no se mantuvo en el lugar del hecho, él se yo retiró de para mí que no, ahí y a tu hijo lo exacto, auxilian otras personas y después, bueno, los que llegan correspondientes para ayudarlo. ¿Qué pasa con Elías cuando va al hospital o a la clínica que lo llevan? lo llevan al hospital, lo llevan al hospital, él va detrás de los, porque él llega después para la foto, cuando lo están levantando, sin dudas. Ujú, Eh, y esto lo digo porque si no, no hubieran desaparecido las cámaras que filmaban a Elías tirado en el suelo y cuando Elías venía de la otra esquina para cruzar esa o intersección sea, y lo atropella. esas No cámaras hubieran no desaparecido. están, actualmente no No, las tienen. no, las tiene, o sea, están en fiscalía, por eso digo que la fiscal nunca leyó la causa ni se fijó lo que había, porque sí se dedicaron a peritar las que filman a Barreta yendo hacia la esquina, frenando, qué sé yo, esperando a que le entre, impactando. Pero no están las otras cámaras, que son las importantes, que filman la esquina, donde está Elías tirado, Sí. y lo filman Elías viniendo hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque esas tienen todo. Ujú. Si él se fue, está grabado. Si él se quedó, también está grabado. Hay tres Claro, formas, eso tres fotos sí, distintas de la camioneta ubicada. Una en las ochavas del lado donde venía Elías, el sí. otra en las ochavas donde está Elías tirado, que es la siguiente, ya pasando la calle, Ujú. y otra apenas en el medio de la intersección. O sea, hay tres fotos distintas. Eso me hacen pensar que se hicieron estratégicamente, ya que se trata de un político. Mi hijo, bueno, llega este hombre, después le sacan fotos, en las fotos que tenemos se ven él y la mujer, que es o sea, voy a decir esto, digo la mujer, y la nombro porque a ella, porque él, que jamás llamó a nadie, a él lo atropella 19:39, ¿sí? La primera llamada de una persona que nada tenía que ver con el accidente, que es un chico que tampoco llamaron a declarar jamás, Ujú. jamás,
esa llamada que figura, que cuando se le pide a Telecom para ver quién fue la primera persona que llama, esa y otras que siguen después las llamadas, a la policía, ese es, Barreta nunca llamó, y el 20 llama 1839, que es el momento en que el GPS a mí me marca el impacto, porque él compartía conmigo todos sus movimientos. Pero Claro, obviamente yo no estaba vigilando qué hacía mi hijo, exacto. porque Vos quizás tenías si la no hubiera... ubicación de él, sabías dónde Exacto, estaba, sabías, sí, está perfecto. exacto, Ujú. exacto. Entonces, que lo habíamos hecho para que yo esté tranquila también, porque Sí, como no quería que seguro. se fuera a 400 kilómetros de mí, Mm. eh, entonces, eh, cuando vemos el impacto de llamada, él llama a las 19 horas recién, como a decirte 3 kilómetros del radio ese, da el impacto de llamada fuera de ese lugar, en una ruta provincial que está como a 3 kilómetros, 2 kilómetros de ahí, da su llamada, su primera llamada. ¿A quién llama? A su esposa, que es a las 19. ¿A qué hora llega la ambulancia ahí? A las 19:05, 19:05 llega la ambulancia, 20 minutos, 30 después. Bueno, desde ahí es cuando le sacan la foto a él mirando con la esposa al lado. O sea, él nunca llamó a la ambulancia, él nunca llamó a la policía, él no llamó a nadie. El registro de llamada de él no llamó a nadie. Llamó a la mujer 20 minutos después, desde otro sector de la ciudad, y después aparecen, cuando están levantando Elías, que pasaron 20, 25 minutos, está parado, como para que le saquen la foto y lo vean que está ahí, junto a su mujer, que es la primera persona en llamar después de 20 minutos de haber atropellado a mi hijo. Después de eso llama a un funcionario del gobierno, después llama a otro amigo político y después llama a su jefe. Nunca llamó a la policía, Claro, nunca llamó al servicio de emergencia. claro. Estas son las llamadas que él tiene en los registros que yo tengo. De ahí levantan a mi hijo. Se ven en las cámaras que la policía nunca cortó la calle, nunca la cortó, siempre estuvieron con él. Él se metió en la chata, sacó las cosas que tenía dentro de la chata, descargó todo lo que había adentro, que tendría, no sé, porque vos cuando tenés un accidente no Ujú. podés sacar nada. Claro, no, Ese es el problema. tiene que quedar todo Se ahí. llama tránsito, exacto, se llama tránsito, Ujú. esos son los protocolos, ¿sí? Se llama tránsito, la dirección de tránsito manda a los inspectores con un talonario y un alcoholímetro a tomarle la alcoholemia. Si está bien, a Elías. Si Elías no está en condiciones, se le hace una muestra de sangre, pero al conductor del vehículo mayor se le toma el Sí, control de claro. colemia. No se Nunca hizo, se lo tomaron, nunca se hizo eso. nunca se llamó, no, nunca se llamó. A él, 18:39, tengamos en cuenta que ocurre el accidente. A él se le saca sangre recién 21:30, después que mi hijo ya había muerto. Pero hay una cosa muy rara, nunca se lo lleva a la comisaría, nunca se lo demora para declarar. El tipo sale solo, por su cuenta, se va al hospital con la mujer, se meten adentro, cuando ningún familiar de los que estaban ahí, que era mi hija, el papá del corazón que lo crió, que era él se estaba tratando de sacar el apellido de su padre biológico para ponerse ese apellido, que lo adoptara, eh, que era con quien él trabajaba, con quien él nunca cortó su vínculo a pesar de que yo me divorcié y todo lo demás. Eh, entonces, cuando lo llevan al hospital, las primeras personas que entran dentro del hospital, a donde él lo estaban atendiendo, a la UTI, a la unidad de terapia intensiva, quién sabe dónde más lo llevaron, porque ningún familiar pudo ver, hasta que mi hija más chica se mete adentro y se queda en el pasillo viéndolo en la UTI como él intentaba levantar la mano, porque por la rendijita que quedaba, la veía, se ve a ella le hacía que venga. Entonces le agarraban los brazos y se los bajaban. Le digo, hija, ¿quién más estaba dentro? No se veía, mamá, no se veía. Se veía por la rendija, lo veía él. Y entonces el policía le empujaba, que habían puesto un policía en la puerta. ¿Por qué? En la unidad de terapia intensiva, un policía en la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué tenían un policía en la puerta de la UTI? El Y policía tiene que estar en los pasillos afuera para exacto. cualquier eventualidad. No Cuánto al tiempo, frente de la UTI. sí, cuánto tiempo desde que se da el accidente, el impacto, muere Elías? 3 horas y media. 3 horas y media les dicen a ellos, porque yo mando un mensaje y Ujú. digo que le avisen a la gente que está ahí adentro que ese negrito que tenían ahí lleno de tatuaje y de piercing era mi hijo.
y que le digan quién era yo, que les avisen que era mi hijo, que Ujú. salgan a dar una información. Entonces, ya mi mensaje llega tarde, porque cuando yo me avivo de mandar un mensaje y decir es mi hijo, porque yo ya sé cuáles son los protocolos y qué cosas pasan adentro de todas las instituciones, que ese negro que estaba ahí adentro era mi hijo. Exacto. Ujú. Entonces, cuando ingresan a decirle, personal de limpieza, ingresa a decirles que salgan a dar información porque la madre es Miriam Gil, la inspectora de tránsito, y no saben lo que es la madre. Les va a dar vuelta al hospital. Salgan y dejen lo que están haciendo. Ese es el mensaje de la madre. Dejen lo que están haciendo y salgan a dar una información. Es hijo de Miriam Gil. Cuando escuchan eso, ahí salen inmediatamente. Entonces hacen pasar a la familia, le dicen, no, no hacen pasar a la familia, le dicen, salen a decir que mi hijo estaba descerebrado, que mi hijo estaba descerebrado. Entonces, que estaba inconsciente, que entró inconsciente. Entonces, todos le decían, no puede estar inconsciente si lo escuchábamos gritar. Ujú. Hasta recién estaba gritando. No puede ser que esté inconsciente, estaba gritando. Como ellos no lo podían doblegar porque era tan grandote, eran 5 o 6, no lo podían tener, le pusieron clonazepam, 72, 35 adrenalina, 36 adrenalinas, 36 atropina. Para el que sepa de medicina, la adrenalina y la atropina es la misma cosa y se pueden usar hasta 2 o 3 dependiendo cuando hay paros cardiorrespiratorios o infartos, ¿Y pero mi hijo eso no le tenía hicieron cardios porque, respiratorios. porque él reaccionó? Porque, No sabemos. claro, Yo no, digo, vos no sabés. Vos no, para este momento vos estabas viajando. yo estaba viajando, Claro. mi hijo era donante potencial de órganos, donante con voluntad expresa, lo que Mm, significa que él había donado sus órganos al INCUCAI por orgánico. si algo le pasaba en la Mm, facultad, fue y tomó la decisión porque sabía que yo no iba a donar sus órganos si no sí, estaba segura que estaba muerto de verdad. Y exacto. quizás me dijeran que estaba muerto, que su cerebro estaba muerto, yo quizás no los iba a donar. Entonces, como él sabía, y Mm, hasta ahí era solidario, el día que se va me dice, mamá, yo hice una voluntad expresa en la facultad, significa que mis órganos son del INCUCAI. Cuando yo ingrese a un hospital, por cualquier cosa, al poner mi DNI, va a va, decir claro, va a donante decir con eso. voluntad expresa. Ujú. Los órganos míos son del INCUCAI. El INCUCAI va a llegar, te va a decir, señora, que nunca pase, mamá, porque yo sé que te morís, que es cierto lo que me decís, pero va a llegar y va a decir, vamos a hacer una ablación de órganos, Claro. porque su hijo es donante con voluntad expresa. Sus órganos nos pertenecen. Mm, Pero antes van a hacer todo un estudio. Yo le decía, no, 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 no quiero porque te van a matar para robarte los órganos. No, mamá. Ellos te controlan que realmente el cerebro no tenga actividad y esté claro. muerto. Ujú. O sea, fíjate hasta dónde él había investigado. Estudiaba periodismo, no estudiaba medicina, pero había estudiado hasta ahí. Entonces, yo le decía, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces le dice a mi hija más chica, vos te vas a encargar de que todo lo que yo te pido se haga. Si algo me pasa, como mamá tiene tanto miedo, mis Exacto. órganos son del Incucay. Vas a hacer todo para que la saquen a mamá del lugar, para que hagan la ablación tranquilos y todo lo demás. Y después me van a cremar y me van a traer acá, a mi altar acá arriba, donde tiene mamá las cosas, donde tengo mi cama, y acá van a traer mis cenizas. No quiero que ninguna hipócrita que no me quiso, lo decía por su padre biológico, Mm, en vida, sí. esté en ese momento. Mm, Bueno, pasa todo eso. Cuando yo digo ese mensaje, salen a decir que estaba descerebrado. Para entonces todavía se escuchaban los gritos de mi hijo. Entonces, cuando salen, mi hija aprovecha y se mete adentro y ve que mi hijo levantaba la mano todavía. Entonces, el policía sigue empujándola y le dice que se vaya, porque si no la van a sacar fuera del hospital, que no entre al lugar. Entonces, mi hija le dice, mi mamá está viniendo, mi mamá está viajando para acá. Nadie va a desconectar a mi hermano. Nadie va a desconectar a mi hermano porque mi mamá está viniendo y es donante
de órganos y hay que hacer lo que él quería en vida. Bueno, nunca llamaron al Incucay, nunca jamás llamaron al Incucay. Si mi hijo realmente estaba descerebrado, ¿qué hacía? Primero, ¿qué hacía este señor ahí adentro y su mujer? Trabajaron toda la vida en ese hospital. Ellos estaban ahí también. Ahí adentro, cuando la familia no podía ingresar. Exacto. Dos, ¿por qué no se abrió el protocolo de avisar al INCUCAI que tenían un potencial donante de órgano a las 19 cuando ingresó? Porque mi hijo llegó a las 19:05, 19:10, creo que figura 19:10, Sí. al hospital y murió a las 21:30. Entonces, si mi hijo llegó al hospital, pusiste su DNI, saltó en el sistema porque ya lo sabían, porque dice que mi hija que escuchaba que hablaban de que era donante de órgano, qué sé yo, y mi hija le dijo, no vaya a hacer cosa que lo desconecten porque él es donante de órgano. Sí, dice, ya sabemos que es donante de órgano. ¿Por qué no llamaron al INCUCAI? Si no tenían, no había nada malo inventado ahí adentro, ¿por qué no llamaron al INCUCAI? Entonces no se Número hizo dos, la donación de órganos. No no se se hizo la hizo. donación de órganos, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué no se hizo la donación de órganos, porque mi hijo no tenía nada en la cabeza. Claro. Mi hijo lo desangraron y lo mataron con las adrenalinas que le pusieron. Mm. Los infartos que a mi hijo le dieron fueron por las 72 adrenalinas que le pusieron. Lo durmieron con 8 clonazepam. Le pusieron una sonda vesical, que son las que se ponen en el pene para sacar la orina. Pero también le pusieron 2 sondas nasogástricas. Para los que son médicos saben perfectamente que se pone solo una para evitar el vómito. ¿Qué más le pusieron a mi hijo aparte de las 72 adrenalinas, de los clonazepam para dormirlo, de las no sé cuántas lidocaínas que le pusieron, eh, del propofol para dormirlo, para que deje de gritar y deje de moverse, para poderlo tener callado? ¿Qué más le pusieron? No lo sabemos. Cuestión que cuando la fiscal pide, después de la muerte de él, la historia clínica, que eso es lo que me hace dudar, le entregan una parte de la historia clínica, no la que decía cuántas adrenalinas le habían puesto a mi hijo, No hay autopsia. cuál le ordena la autopsia y pide la historia clínica. Entonces le mandan una historia clínica sin, con la epicrisis vacía, que la epicrisis se llena para decir cómo llegó el paciente, cuáles eran los signos, si gritaba o no gritaba, todo lo que escuchaban todos los que estaban ahí, Sí. los que estaban en los pasillos, lo escuchaban gritar a mi hijo. Yo te Entonces, escucho, perdóname Miriam, te escucho para la audiencia para que ellos vayan entendiendo un poco, porque nos escuchan muchos países y hay palabras nuestras que ellos no tienen ni idea. Eh, todo desde el comienzo, desde el impacto, está todo mal llevado, o sea, todos los procedimientos no hechos, con una impunidad, teniendo el cuerpo de tu hijo, eh, tus hijas esperando afuera, vos viajando, ¿no? Yo para ponerlos en contexto un poco de la situación que estaban viviendo y sobre todo la que estaba padeciendo Elías, ¿no? Que acá el protagonista, al que estaban, no lo estaban sanando, no estaban haciendo lo posible para que él sobreviviera de esto. Hay muchas dudas, muchas cosas que vos no sabés, que no sabes qué pasó. Hablamos de una autopsia para después saber qué fue lo que hicieron con el historial clínico, te dan una mitad. O sea, un montón de irregularidades que hacen sospechoso eh, entre paréntesis, accidente, como lo quieren hacer ver, un accidente de tránsito con un imputado que el señor no hizo sigue nada, conduciendo. conducía y bueno, y se le cruzó. Entonces estamos ante una impunidad y una corrupción, por lo que podemos ver, escuchar, pero no lo tenemos a Elías. Ahí está acá está lo más importante, ¿no? Elías no está. Elías no merecía morir de esta forma, Elías no merecía ser maltratado de esta forma, humillado de esta forma en el cese de su muerte, Violados derechos eh, humanos, con violados derechos humanos. todo. Acá Porque está Elías, ahí violación de los derechos humanos de una persona que es una víctima.
¿no? Sí. Donde no pudo estar su madre presente, donde no pudo estar o al familiar más cercano para saber, para estar informado, que es el derecho de la familia y es el derecho que él tenía para que estuviera alguien atento, ¿no? De él. Todas estas irregularidades llevaron a la muerte de Elías. Hay sospechas sobre esto, no Hay de un, denuncia, hay hay una denuncia, denuncia. hay denuncia penal, ¿no? Sobre esto. Y ahora, Miriam, porque vos sabes cómo es el tiempo, es súper tirano, vamos a hacer un redondeo de lo último para que vos le puedas dejar un mensaje a todos los que estén escuchando y les estoy hablando a la audiencia, a todo aquel que pueda colaborar, de aquellos que estuvieron en ese momento o aquel que conozca la historia o que sepa algo, sepan que si ustedes no hablan son cómplices de esto, son cómplices de un asesinato y de la pérdida de una vida de un joven que tenía muchísimo por vivir, grandes proyectos de una familia maravillosa que lo amaba y que él también retribuía ese amor. Apelamos entonces a la conciencia social de todos aquellos que estuvieron ese día, todos aquellos que hablaron días anteriores con Elías y él tenía esta incertidumbre, esta cosa que andaba rondando de esta persona, y también a la conciencia social de quienes rodean al asesino. Y todos aquellos que estuvieron en ese momento en que él entró a un quirófano. Esto es importante. No entró al quirófano. Directamente no entró al quirófano, entró No, a la era unidad de solo terapia intensiva. a intensiva. Entonces, Sí, lo a dejaron ver, ir tantas porque no estaba, irregularidades, no tanta tenía, gente no testigo. tenía nada en la cabeza, solo el vaso Claro, roto. claro. O sea, Entonces, tenía que haber entrado a algo, cirugía. algo alguien sabe y saben muchos que necesitamos y apelamos a su conciencia social. ¿Cómo está hoy, Miriam, el caso? ¿Cómo está hoy visto? ¿Cómo este imputado está? ¿Qué es lo que esperás vos y le pedís a la sociedad? Yo le pido a la sociedad, el caso está trabado, está en cámara elevado más de un año ya. Elías va a ser 2 años ahora el 8 de octubre que estamos haciendo todo lo que es la conmemoración y donde yo empiezo a coordinar el tema de las víctimas. 2 años en impunidad, 2 años de trabas, 2 años de desaparición de todo. Yo no sé qué ropa mi hijo tenía puesta porque no me la dieron, no está secuestrada. Ujú. Eh, las cámaras desaparecidas, las que te digo, que estaban porque las secuestraron y están las cosas de secuestro. Tenemos una autopsia que dice que él murió por un desangramiento masivo. Durante 3 horas y media lo desangraron dentro de ese lugar, cuando en 20 minutos lo hubieran salvado. Tenían todas las condiciones dadas dentro de ese hospital como eh, necesitas sangre, tienen un banco de sangre, necesitas cirujano, quien lo atendiera cirujana y cardióloga, médica cirujana y cardióloga, la otra era clínica, tenés anestesista, tenés traumatólogo, tenés todo. Mi hijo no tenía un solo hueso roto, nada, 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 nada en su cuerpo. Entonces yo le pido a la sociedad que con la autopsia en la mano que yo tengo, que le he publicado por todos lados, entiendan que así como mataron a mi hijo, pueden matar al de ellos. Que así como esta persona, esta médica, que en vez de salvarle la vida le colocó tanta medicación a mi hijo, puede matar a su hijo y decir que está descerebrado y es mentira, porque en total la fiscalía se dedica a elevar causas a juicios sin investigación como corresponde. Total nos corre a las madres y nos dicen que nos atiende y jamás le vimos la cara, porque yo no sé quién es la fiscal. Ujú. A mí siempre me atendió un ayudante, pero ella dice que me atendió y nunca me atendió. Yo le pido a la gente que hable, porque yo sé que todos conocen a este borracho que sigue yendo a los boliches con esta misma camioneta que debería estar guardada en depositario judicial y él debería estar inhabilitado en el mismo momento en que mató a mi hijo, porque está imputado Está por imputado. homicidio, Hay sí, un solo imputado imputado por hay de homicidio la causa. culposo. Todavía hay un solo Un imputado solo porque yo imputado. la denuncia le hice el 8 de septiembre contra el hospital porque no sabía que debía hacer la denuncia para que investiguen.
Exacto. Resulta que me contestan que para que ellos investiguen o para que yo pueda peritar el hospital cuando quise hacer las pericias, la camioneta no la pude usar para peritarla. Fíjate vos hasta dónde van las cosas. Yo no pude peritar la camioneta. Las pericias que hizo la policía judicial, las que hicieron los peritos judiciales, los peritos que se mandan de Córdoba, que fueron 8 meses después del homicidio de mi hijo, a peritar los vehículos solamente. Esas pericias dicen todo lo contrario de lo que es, alejadísimo de la realidad. Primero, una moto 125, porque sin duda hay gente que es motociclista y que conoce de lo que estoy diciendo, un mecánico, una persona que conoce de motos. Una persona de 120 kilos, como ellos pusieron 130, pongámosles que tenía 130 porque eso es lo que dice la autopsia, se ve que no lo pesaron a mi hijo. Más de 120 kilos mi hijo no tenía, como mucho. Con 2 metros de alto, en una moto 125, jamás mi hijo puede ir a 60 kilómetros por hora. Jamás, jamás. Bueno, eso dice que mi hijo iba a 60. No iba a 60, no iba a 60 kilómetros por hora, primero porque estaba en una intersección, segundo porque él cumplía y respetaba las leyes de tránsito, porque tenía una mamá que lo educó desde muy bebé con el tema de las leyes. Y cuando él tuvo que sacar su licencia de conducir, la sacó con todas las preguntas contestadas, inclusive le dio una clase a la instructora, porque había cosas que no las entendía la instructora. Le dio una clase. Entonces, él respetaba las velocidades y las máximas en las calles de Lago Blaye es 40. Lo mínimo que él podía andar era, lo máximo que él podía andar era 30, que siempre hablábamos de eso. Yo le decía, hijo, pero andás muy despacio, tenés que llegar a las cuentas. No, porque yo con 30 puedo frenar, puedo hacer cualquier cosa y aparte que la moto se esfuerza al cohete y yo la cuido un montón. Yo amo esta moto, me costó un montón comprármela porque no se la compré yo. Y eso es algo que yo quiero aclarar. Yo no le compré una moto, porque muchas veces te dicen, pero vos le compraste una moto a tu hijo. No. Yo cuando él me pidió una moto, yo le dije, yo no te voy a comprar una moto porque sé, yo como mamá, como inspectora, como tener mamá que tiene una moto y ya me accidenté, yo comprarte una moto es comprarte a vos un arma para matarte, un paragolpe, tu paragolpe es la cabeza. Entonces no te voy a comprar una moto. Si vos cuando seas grande te compras una, bárbaro. Yo no voy a sentir ese cargo de conciencia, yo te compré el arma con el que vos te mataste. Entonces, yo le pido a la sociedad que piense y que quien tenga novedades, quien sepa, no necesito que vaya a la fiscalía, quiero que me lo cuente para yo poder seguir investigando y poder llegar a la verdad. Exacto. Quien haya visto lo que pasó, haya escuchado lo que pasó dentro del hospital, con este no voy a decir la palabra, con este médico, director del hospital que desconectó a mi hijo sin mi autorización, quiero que hable. Porque este tipo ahora lo pusieron como candidato a intendente, pero gracias a Dios y a mi hijo, sin dudas, no llegó, no llegó. Esta Entonces, persona que está imputada, ¿vos la podés nombrar? se llama Walter Acoto. Ok. De Córdoba. El hospital Ramón J. Cárcano, el mismo que sabe todo lo que pasó, porque él sabe lo que pasó, porque cuando fueron a buscar la historia clínica, rezaban la historia clínica Hospital Padua, como que mi hijo murió en un hospital llamado Padua. Yo no sabía dónde era y resultado que el otro día haciendo un vivo, alguien le digo, desbúrrenme porque no sé, porque mi hijo nunca fue a un hospital así, entonces no sé cuál es. Entonces me dice, no, uno me dice Villa María, después el otro me dice, no, es Río Cuarto. Ah, Es Río Cuarto. Mi hijo se murió en la Bulaye. ¿Cómo es que figura el número de muertos como, con un número de muertos, claro, 02 no todas sé estas cuánto? cosas desvían la verdadera investigación, desvían la realidad, el poder llegar a un juicio que hoy todavía no aparece porque tenemos un solo imputado. Volvelo a nombrar a este señor, es, El señor Walter Acoto, el doctor Walter Acoto. Y el asesino de mi hijo es Roberto Maglio Barreta. ahí está. Es Roberto Maglio Barreta. Ahí Que tenemos el dicen no nombre. conocer a mi hijo, sí lo conocían porque mi hijo militaba en ese partido en algún momento. ¿De qué Mi hijo partido militaba hablamos? muy chico, del PJ, Ujú, del PJ. perfecto. Y el ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Buzo, sabe muy bien el perro que tiene. Yo se lo pedí a él cuando él me ofreció
10 millones apenas enterraba a mi hijo, me lo matan el día viernes y el día sábado me lo entregan podrido y el día domingo a las 10 de la mañana, porque encima me lo entregan podrido cuando la autopsia, que te la puedo pasar para que la puedas subir, para que todo el mundo vea lo que dice la autopsia, no estaba podrido. A las 7 de la mañana del día 9 mi hijo no estaba podrido y a mí me lo entregan a las 21:30 el cadáver de mi hijo podrido. Eso fue lo peor que me pudieron hacer. Exacto. Entonces, si no hablamos de que acá hubo algo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Me entregan a mi hijo podrido, le ponen un reductor de velocidad a la calle por donde mi hijo iba, que tenía prioridad absoluta de paso, que lo establece el artículo 42 de la ley 24.449 de ley de seguridad vial y tránsito, de tránsito y seguridad vial de la República Argentina, es una ley nacional que te habilita a conducir. Le ponen sobre las ochavas donde van las bajadas para los discapacitados, para la silla de ruedas, colocan un reductor de tránsito, de velocidad, cuando ese reductor debería haber estado del lado que venía Barreta sobre calle Belgrano. Y si alguien no se enoja, va y lo filma y lo sube, yo jamás me entero. Exacto. O sea, fíjate Exacto. vos cuántas cosas hicieron. Le ¿Cuántas toman la muestra, irregularidades? ¿Cuánto quiero? la mandan después a analizar a la sangre de este borracho. Este tipo toma whisky, toma café, toma whisky con café todos los días de su vida y ese día se dedicó a chupar porque era el día del pueblo. Uh-huh. Entonces el tipo había estado jugando las cartas y había estado chupando. ¿Por qué no llaman a nadie de las personas que lo vieron a declarar? ¿Por qué amenazan a las personas? ¿Por qué la señora de este delincuente borracho, asesino de mi hijo, por qué la mujer de él en ese después a las 19 y pico, cuando se paran ahí para que les saquen la foto, para que los vean que están los dos ahí? ¿Por qué después hay unas fotos que sacó la policía que yo me las guardé? No solo la de los medios, sino las de la policía me guardé, donde ella tiene a todos los testigos en la ventana y nadie sabe de la ventana del PAMI, donde, del PAMI, que sería de los jubilados. Ella tiene a todos los testigos ahí y nadie sabía de los policías, ninguno. Los policías que se dedican a perseguir chicos, a golpearlos, ninguno de ellos pudo identificar a ninguno, pero la señora esta sí los tenía contra la ventana, todos, estaba con todos los testigos contra la ventana del PAMI y lo sacaron ellos la foto, la misma policía, aparte de los medios, porque yo tengo fotos de los medios y tengo fotos de la policía. Entonces, ¿qué hacía ella con todos los testigos contra la ventana y la policía? Cuando preguntamos por los testigos, cuando la fiscal los mandó a identificar testigos, dijeron que no habían identificado a nadie. Y hay un testigo principal, que no lo voy a mencionar, que es el primero en llegar. A ese jamás se lo citó a declarar. Por eso, Miriam, Jamás entonces, se lo citó a declarar. queremos Por eso le apelar. pido que Uh-huh. hable, que tome coraje, porque Exacto, mataron a mi hijo, pero podrían matar al de ellos. Porque el exacto. tipo sigue conduciendo, va a los boliches donde van los hijos de toda la gente, donde van los chicos jóvenes, y salen unos borracheras que no pueden ni conducir, Entonces, por que no eso, pueden estar parados. exacto, Miriam, por eso Toditos lo saben. apelamos entonces a la conciencia social de quienes rodean a esta persona imputada, de la esposa del imputado, de todos aquellos testigos que estuvieron del hospital y de los que tienen en sus manos esta causa, fiscales, abogados, jueces. Siempre estamos apelando por la ayuda y por la conciencia. Tienen que reaccionar, porque Miriam lo está diciendo claramente. Fue Elías el que perdió la vida, pero hay muchos que pueden seguir perdiendo la vida si no se toman medidas con asesinos al volante, con gente con impunidad y con la corrupción que también mata. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer a Elías, de haber confiado en nosotros para contarnos tu historia, para pedir este pedido de ayuda solidaria al que nos esté mirando en Argentina, en Córdoba y en todos los demás países que nos miran y provincias de Argentina, para poder entonces ayudar a Miriam a llegar a la verdad, para que el nombre de Elías sea eh,
reconocido como una víctima que fue asesinada en manos de alguien que no merecía estar en ese momento en el volante porque no estaban las condiciones dadas. Y no podemos decir lo contrario tampoco, porque no se hizo lo correcto. Entonces, así como ellos toman las medidas de pensar o decir o hacer, nosotros también tenemos derecho de dudar y de pedir justicia. Muchísimas gracias les doy a todos por estar del otro lado y decirles que Valientes Mujeres siempre está para apoyarlos, para acompañarlos y para elevar. Este Analía, programa se lo queremos dedicar a Elías. Analía, y me gustaría pedir que si hay algún médico que sepa hacer pericias de historias clínicas, porque no cuento ni con la confianza ni con el dinero muchas veces. Yo solamente quiero que revisen la historia clínica, nada más. Un médico que tenga su buena voluntad, una persona que lo sepa hacer, hay que peritar la historia clínica. Esa es la mayor herramienta para poder defender a Elías. Exacto. Alguien que tenga la buena voluntad de solamente leerla, es todo lo que quiero. Ese es el pedido entonces de Miriam para todos y sobre todo para un médico que pueda hacer de perito y asistirla en este caso y todo aquel que pueda dar una ayuda. Nosotros pueden comunicarse a nuestras redes y si no vamos a poner información sobre dónde está el Facebook de Miriam para que la puedan encontrar, para que la puedan seguir, para que la puedan apoyar y para que podamos entonces buscar justicia por Elías López Gil. Muchísimas gracias, ya no tenemos más tiempo, así que les mandamos un beso enorme para vos, Miriam, te abrazamos, te acompañamos, las valientes mujeres desde aquí, desde Argentina, desde Estados Unidos y desde México. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bye bye. Gracias.